Pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando el mismísimo sistema, diseñado para mantenernos con vida, de repente se vuelve en nuestra contra? Hoy nos vamos a meter de lleno en esa historia, una lucha dramática del cuerpo por sobrevivir cuando la circulación empieza a fallar. Bueno, el shock circulatorio es, para que nos quede claro, una emergencia médica súper grave. Y lo que lo hace tan peligroso es que una vez que arranca, tiene esta tendencia casi inevitable a empeorar por sí mismo, cada vez más y más. Y aquí está la gran paradoja que vamos a desentrañar hoy. ¿Cómo es posible que los mismos mecanismos de defensa del cuerpo, en su intento desesperado por salvarnos, puedan irónicamente acelerar el colapso? Es una situación de vida o muerte literalmente. Muy bien, empecemos por el principio. Antes de ver cómo responde el cuerpo, primero tenemos que entender bien cuál es el problema central aquí. A ver, la gran mayoría de los casos de shock vienen por una caída en lo que llamamos gasto cardíaco, o sea, la cantidad total de sangre que el corazón bombea por minuto. Esto puede pasar por dos razones principales. O el corazón no bombea con suficiente fuerza, como en un infarto, o simplemente no le llega suficiente sangre para bombear, como cuando hay una hemorragia. Pero ojo, que no es la única causa, ¿eh? También puede pasar por otras cosas, como un metabolismo que se vuelve loco o problemas en cómo se distribuye la sangre por los tejidos. Ahora, en el instante en que el sistema detecta que hay una crisis, créanme, no se queda de brazos cruzados. Se activan inmediatamente unos mecanismos de defensa que son, bueno, casi heroicos. Y esta respuesta es, ¡wow!, increíblemente rápida y potente. Es como si se encendiera el sistema de emergencia del cuerpo, que entra en acción para intentar estabilizar la situación a como dé lugar. Entonces, ¿quién toma el control? El sistema nervioso simpático, y lo hace con tres jugadas maestras. Primero, contrae las arteriolas para aumentar la resistencia y mantener la presión. Segundo, exprime las venas para que la sangre siga volviendo al corazón. Y tercero, le mete caña al corazón, aumenta la actividad cardíaca drásticamente. Piensen en ello como una red eléctrica de emergencia que se activa al instante para que no se apague todo. Y fíjense en esto que es súper interesante. Lo que nos muestra esta gráfica es que estos reflejos son tan pero tan efectivos para mantener la presión arterial, esa es la curva de arriba, que la presión se mantiene casi normal por un buen rato. Pero miren la curva de abajo. El gasto cardíaco, o sea, la cantidad real de sangre que se está bombeando, puede caer en picada. El cuerpo está sacrificando el flujo para mantener la presión. Y aquí viene el dato clave. El punto crucial, esta respuesta inicial es tan vital que gracias a ella una persona puede sobrevivir a perder entre el 30 y el 40% de toda su sangre. Para que nos hagamos una idea, sin estos reflejos, una pérdida de solo el 15 o 20% sería mortal. Duplican la capacidad de supervivencia. Pero claro, esta primera línea de defensa tiene un límite. Y es justo aquí donde la historia da un giro y se pone mucho más dramática. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué pasa cuando la primera respuesta no es suficiente? Cuando la hemorragia es demasiado grande o el daño es demasiado severo. Pues es ahí cuando se pasa de un estado compensado a un deterioro que ya no se detiene. Este experimento que vemos es clave para entender este punto. A los animales a los que no se les dejó bajar la presión arterial por debajo de 45 milímetros de mercurio, las curvas I a 3 lograron recuperarse. Pero, ¿y los otros? Aquellos cuya presión sí cayó por debajo de ese umbral crítico, entraron en una espiral descendente de la que ya no pudieron salir. Hay definitivamente un punto de no retorno. Y con eso llegamos al clímax de esta historia fisiológica. Entramos en la etapa donde el shock empieza a generar más shock, el círculo vicioso. Y este diagrama, bueno, es básicamente el mapa de ese colapso, de esa espiral descendente. Fíjense un momento. Todo empieza en el centro con la disminución del gasto cardíaco. Y a partir de ahí es como una reacción en cadena. Se desatan un montón de fallas que se retroalimentan unas a otras. El corazón se debilita, el cerebro pierde el control, la sangre se estanca, el cuerpo se llena de toxinas. Es una serie de bucles que se refuerzan a sí mismos y arrastran a todo el sistema al colapso. Ahora sí, vamos a desglosar cada uno de estos factores. El primer bucle de este círculo vicioso, la depresión cardíaca. A ver, es bastante lógico. Si la presión arterial general cae, las arterias coronarias, que son las que alimentan al propio músculo del corazón, reciben menos sangre. El resultado, el corazón se debilita, bombea con menos fuerza, y eso, a su vez, hace que la presión caiga todavía más. Y así empieza el ciclo. Luego tenemos el fracaso del centro vasomotor. ¿Qué es esto? Bueno,
El centro de control en el cerebro, que hasta ahora había estado luchando como loco para mantener la presión, también empieza a quedarse sin su propio suministro de sangre. Pensemos en ello como el último bastión de defensa. Al fallar, deja de enviar esas señales para que los vasos se contraigan. ¿Qué pasa entonces? Los vasos se relajan por completo y la presión se desploma. Pero el problema no para ahí. Llega hasta el nivel microscópico. La mismísima sangre empieza a cambiar. Con el flujo tan lento y la acumulación de ácido, los glóbulos rojos se vuelven como pegajosos, se aglutinan y forman microcoágulos que van taponando los vasos más pequeños. Esto termina de obstruir la circulación justo donde más se necesita, a nivel de los tejidos. Y por si fuera poco, los órganos que se están deteriorando por la falta de oxígeno empiezan a liberar sustancias tóxicas al torrente sanguíneo. Una de las peores es la endotoxina, liberada por bacterias en los intestinos. Esta toxina es especialmente dañina porque puede debilitar directamente al corazón, así que es como echarle más leña al fuego. Y aquí vemos la consecuencia real, tangible y devastadora de todo este proceso. Lo que estamos viendo en esta imagen es necrosis, o sea, la muerte de tejido justo en el centro de un lóbulo del hígado. El daño a nivel celular ya se ha vuelto generalizado, está afectando a todo el cuerpo. Todo esto nos lleva inevitablemente a la fase final, la más sombría de todas, el shock irreversible. Miren con atención esta curva. Después de la hemorragia se realiza una transfusión. Se le devuelve al cuerpo todo el volumen de sangre perdido. Y sí, el gasto cardíaco se recupera por un instante, pero fíjense cómo luego vuelve a caer, y esta vez ya no hay nada que hacer. En esta etapa, el shock es irreversible. El daño celular es tan, pero tan extenso que reponer la sangre ya no sirve para salvar el sistema. ¿Y si nos preguntamos por qué? Bueno, a nivel celular, la razón es tan simple como terminal. Todas las reservas de energía de las células, esos compuestos como el ATP, que son su combustible, simplemente se agotaron, se gastaron por completo. Y sin energía, las células ya no tienen la capacidad de recuperarse. Se acabó. Entonces, al final, el mismo sistema que está diseñado para protegernos, una vez que se le lleva al límite, termina creando un círculo vicioso que garantiza su propia destrucción. Es una reflexión, creo, sobre lo increíblemente delicado y a veces precario que es el equilibrio que nos mantiene con vida.